recuerdo de eso no es yo como niña sentada ahí, sino que yo estaba volando. Yo veía todo desde arriba. A unos 5 metros de distancia, todo era una habitación oscura y había como una luz. Muchos años más tarde, bueno, de hecho el año pasado, estuve en Perú y decidí hacer algo que, bueno, pues nunca jamás se me había pasado por la cabeza, que fue probar la ayahuasca. Bueno, el que no sepa lo que es la ayahuasca, es un brebaje hecho a base de una liana, de la liana ayahuasca, de una planta que se llama chacruna. Esas son tradicionalmente, hoy en día hacen con otra mezcla de otras plantas también, pero esa es como la bebida original, brebaje original. Y lo que esto te hace es un alucinógeno que se usa tradicionalmente en la selva del Amazonas, especialmente por chamanes para curar y tener visiones que te dan respuestas a tus preguntas y que te pueden ayudar a enfocarte en tu vida. Entonces en Perú tomé ayahuasca unas 5 o 6 veces, no lo sé. Estoy haciendo un vídeo sobre esa experiencia, aún no he acabado. No todas las tomas que yo tomé tuvieron los efectos esperados, pero al menos en conclusión conseguí respuestas y visiones. A lo largo de las sesiones fui dicha que en una vida anterior yo fui un psiquiatra austriaco. No estoy segura de si yo viví en Austria o si yo viví en Alemania, pero el caso es que me marché y acabé, llegué a Venezuela, atravesé Venezuela y acabé en el Amazonas, donde viví con una tribu y aprendí con chamanes. Entonces sí, otra vez fui hombre. Pero lo que yo no entendía en un principio es, si yo había estudiado tanto, a ver, psiquiatría no es algo que haces en un par de años. Si yo estudié tanto, puse tanto esfuerzo, ¿por qué de repente me marché para irme al Amazonas? Entonces, en otra sesión, la respuesta que me vino fue que lo que pasó fue que yo era un judío, era un psiquiatra austriaco judío. Era la época de Hitler y pues me tuve que marchar, nos perseguían. Y bueno, pues acabé pues en Venezuela, acabé en la selva con chamanes y posiblemente también acabé asesinado, porque en las otras vidas también acabé asesinado. Pero el caso es que cuando yo llegué a Venezuela, pues aprendí el español, el castellano, y pues empecé a odiar mi idioma, el idioma alemán, ese idioma de esa gente que me perseguía y que quería aniquilarme. Entonces me di cuenta, porque yo ahora mismo vivo en Alemania, llevo muchos años viviendo aquí, y me ha costado muchísimo, me cuesta muchísimo trabajo estudiar o aprender este idioma. Me sentía completamente bloqueada. Y el momento que yo entendí es que yo odié este idioma, lo repudié completamente. Entendí de dónde venía ese bloqueo, trabajé en ese bloqueo, simplemente al entenderlo. Curiosamente, ahora entender a la gente en alemán o hablar, comunicarme en alemán, me es mucho más fácil. Es como que sigo cometiendo por supuesto errores gramaticales, pero siento una liberación, siento como que se me ha quitado un peso de encima. Estos dos hechos, este hecho de que yo era un psiquiatra austriaco, se puede confirmar con cosas que sucedieron en mi vida, como por ejemplo cuando yo tenía recién 9 años, un día yo me desperté y yo tenía alucinaciones. Yo veía monstruitos y todo se movía, había
animalillos por aquí, o sea, gusanos, arañas, o sea. Y el caso es que yo, con mis recién 9 años, que me desperté, yo vi eso. Y recuerdo que mi papá vino para decirme, venga, apúrate que tienes que irte al colegio. Y yo le dije, papá, creo que tengo fiebre muy alta, porque estoy alucinando. Y durante todo el proceso, todo el tiempo que me duró la fiebre, que yo estaba alucinando y yo reaccionaba a los monstruitos que me atacaban a mí o a mi hermano pequeño, y yo me decía, no, no reacciones, es tu fiebre te está haciendo ver esas cosas, no existen. Ahora, una niña de 9 años, que en aquella época, por lo que veíamos en la televisión, era Heidi, la casa de la pradera, ¿de dónde una niña en esa época pudo saber que la fiebre alta provoca alucinaciones? Pues si yo fui un psiquiatra, sí que se sabe eso. Y también una semana después de cumplir 15 años, mi familia se mudó a Venezuela por el trabajo de mi padre. Y recuerdo, fuimos en coche desde Caracas hasta donde nos íbamos a mudar, que era San Cristóbal, en el estado de Táchira, y eso era algo así como que 12 horas de conducción. Conocí a un señor que pagó mi papá. Y yendo en el coche y mirando la selva, mirando el camino, yo decía, me sentía por fin en casa. Y las lágrimas corrían por mis mejillas y yo decía, ya estoy aquí, ya he vuelto. Y me apetecía salir del coche y meterme en la selva y encontrarme con los míos. ¿De dónde me venía esa idea? Yo era católica. La reencarnación no existe en el catolicismo. Pero sin embargo yo tenía claro que yo ya había estado ahí. Entonces, cuando sucedió todo aquello y me puse a pensar, dije, tiene lógica, sí, y me lo creo. No solamente porque lo vi, lo viví. Y bueno, y después de haber contado todo esto, que muchos de ustedes ya se habrán aburrido y se habrán marchado, ya no estarán aquí, pero bueno, para los que aún siguen ahí. Ustedes se habrán dado cuenta quizás que en todo esto hay algo que no cuadra. Porque la Guerra Civil Española acabó el 1 de abril de 1939, declarando Francisco Franco su victoria, estableciendo una dictadura que duraría hasta su muerte en 1975. Es decir, de 1939, un poquito más tarde quizás, hasta 1975. En esa época yo viví. Hitler fue líder desde 1934 hasta su muerte en 1945. La invasión china del Tíbet fue en 1950 y a partir de ahí sabemos todo lo que sucedió. Es decir, sin una vida yo viví en la España de Franco, ya sea la guerra, durante la guerra o después. Nos situamos entre 1939 y pues hasta antes de mi nacimiento en esta vida. Ahora, para que me torturasen o me asesinasen, yo no debía ser un niño o una niña, yo era ya un adulto. Es decir, no fallecí como niña, fallecí siendo un adulto. Si viví en Tíbet durante la invasión y yo ya era un Akpa tibetano, significa que en 1950 yo ya era un adulto. Si viví también durante el tiempo de Hitler, eso hace que viví entre 1934 y quién sabe cuándo fallecí yo en el Amazonas. Pero yo me marché de Austria o de Alemania. Yo me marché ya siendo un adulto porque yo ya era un psiquiatra. Y como digo, teniendo en cuenta que mi tiempo en España y mi tiempo en Tíbet yo fallecí violentamente, lo más seguro es que en el Amazonas también haya acabado mi vida de una forma un poco violenta. He sabido por los budistas que los altos Rinpoche tienen la capacidad de elegir reencarnarse en un cuerpo, en 2 o en 3. Ellos pueden elegir en cuántas personas diferentes se reencarnan. Yo pensé que solamente a la gente, digamos,
que están iluminadas pueden hacer eso. Pero con esta experiencia me he dado cuenta que en realidad lo hacemos todos. A lo mejor no somos conscientes ahora, pero cuando fallecemos y estamos en ese lugar, en ese limbo, que ni aquí ni allá, es cuando lo decidimos, porque querríamos aprender algo diferente en una misma ocasión. Los de la física cuántica están con la cosa, pues sabemos que en otras dimensiones el tiempo no existe, por lo tanto yo siempre digo otras vidas y me cuesta más decirlo de vidas pasadas porque en principio todas las vidas ocurren ahora en este momento. Por eso en el budismo se dice lo importante es el ahora, el aquí y ahora. Hace apenas un par de semanas yo vi una entrevista de un conocido hipnotista americano y durante la entrevista él comentó que él tenía un cliente que vino a él para preguntarle, quería saber algo sobre su vida pasada. Y durante la hipnosis él dijo, yo soy ahora una mujer que me llamo de tal manera y que vivo en tal sitio con esta dirección. Entonces al salir del trance, de la hipnosis, el hipnotizador le recomendó que bueno, que ya que tiene el nombre y la dirección de esa persona, de esa mujer, pues que la contactara y que, bueno, mirasen a ver qué cosa. Un tiempo después, este cliente le volvió a contactar y le dijo que esa mujer existía con ese nombre en esa dirección y que habían hablado y que fue una sensación absolutamente extraña porque se dio cuenta de que son muy similares. El hombre y la otra persona mujer, pero todas las fases de sus vidas habían sido muy similares, las cosas que habían hecho, los intereses, y fue para él muy extraño conocer a alguien tan similar. Ahora, les recuerdo que él estuvo en una hipnosis para ver su vida pasada. Su vida, esa es su vida también, en el cuerpo de una mujer. Y con unas vidas absolutamente similares, por supuesto, porque él es el mismo. Me gustó oír esta teoría o esa versión porque ya me di cuenta de que no estoy sola con lo que yo opino, con lo que yo pienso, que existen yos paralelos. Hemos oído hablar de las dimensiones paralelas. No hemos oído hasta ahora hablar mucho de los yos paralelos, pero los yos paralelos existen. De la misma manera que existen dimensiones paralelas que ocurren en este mismo momento, solamente que en otra dimensión, dependiendo de en qué sintonía de radio, digamos, tú estás. Por lo mismo ocurre con los yos paralelos, en esta misma dimensión. También tenemos solamente yos en otras dimensiones, sino yos en esta misma dimensión. Por supuesto, creo que, no sé si se ha oído hablar de la dualidad. Tenemos nosotros en esta dimensión, creemos que existen un tú y un yo y que estamos separados, etcétera, etcétera. En principio, yo soy de la opinión de la no dualidad, por lo tanto, no hay diferencia entre tú y yo, somos lo mismo al final del día. Pero vamos a poner que existe un tú y un yo, y por lo tanto, existe también otros yos. Es decir, tú y yo somos lo mismo, pero más, digamos, específicamente es un yo que es más cercano o más idéntico a ti. No es lo mismo que almas gemelas. La gente tiene el concepto que las almas gemelas son personas que se compaginan, que son como la media naranja, y tienen una relación romántica porque son tan similares y son tan, pues eso, compatibles. Yo no diría que los yos paralelos necesitan tener una vida romántica. El caso del hombre este en Estados Unidos, no tuvieron nada romántico, no hasta el punto, hasta ese momento. Yo no sé cuándo fue la entrevista, yo la vi en diciembre del 2019. No sé cuándo fue la entrevista, a lo mejor después sí que surgió algo entre ellos, pero en principio no tienen los yos paralelos por qué tener algo romántico o algo diferente. Aquí tienen vidas absolutamente similares.
Entonces, ¿quieres un reto?